Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 19 al versículo 26. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para tener la lectura de la Escritura. Dice así, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar, hermanos. Ay, Padre, tú eres santo, tú eres omnipotente, Señor. Tú eres el Dios de amor que enviaste a tu Hijo, Señor, para que llevara todas estas maldades que una vez practicamos, Señor. Todas estas maldades que en un tiempo vivíamos deleitándonos en esas perversidades, Señor. Oh, nuestro amor hacia el pecado era evidente al mundo, Padre. Pero Cristo ha llevado nuestro pecado. Pero Cristo ha llevado nuestra maldad, todo mal pensamiento, toda mala acción, todo mal ejecutado. Cristo lo cargó en la cruz. Tu ira fue sobre Él. Tu santo enojo cayó sobre Cristo para que ahora pudiera un pueblo tener paz para contigo, tener comunión por medio de Cristo solamente. Señor, yo te pido que esta mañana aquellos que no te conocen en verdad, que hoy te conozcan, que vean la gravedad de su pecado, la consecuencia de este y el amor de Cristo demostrado en la cruz. Y a tu iglesia, Señor, que esté presta a estar atenta a las maldades que aún habitan en nuestra carne. Que esta iglesia sea muy unida a la verdadera vid. En Cristo te lo ruego todo, Señor. Oh Padre, te alabamos por Cristo. Gracias por su obra, Señor. Bendice a tu pueblo con tu palabra. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Mi intención original era terminar este capítulo, pero mientras estudiaba el texto, fue necesario dividirlo en dos partes más. Así que esta mañana, aunque leímos hasta el versículo 26, solo nos enfocaremos del versículo 19 al versículo 21. Hermanos, como mencioné la ocasión pasada, estas tres últimas predicaciones del capítulo 5, que fue desde el versículo 16 hasta el versículo 26, estas tres últimas partes, la titulamos de manera general Andar en el Espíritu.
La ocasión anterior, el domingo pasado, el Señor nos permitió entender y ver que si vamos a andar por el Espíritu es necesario estar atentos que existe una guerra fiera en nuestra carne, que nuestra carne se debate y se pelea muchas veces por hacer la voluntad de Dios. Ahora el propósito de estos versículos, del versículo 19 al versículo 21, es mostrarnos la depravación, mostrarnos aquella parte de nuestro ser que no ha quedado en su totalidad redimida. La carne, hermanos, dice en Romanos capítulo 8, no vayan ahí, solamente los voy a mencionar. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8 que llegará un tiempo en donde nuestra carne será libertada de la corrupción del pecado y no habrá más maldad en ella. Ese tiempo llega cuando Cristo viene con sus ángeles descendiendo de lo alto, lo que llamamos la segunda venida de Cristo. Será en aquel entonces que nuestros cuerpos en un abrir y cerrarse de ojos serán transformados. Pero mientras ese tiempo no llega, existe una parte en nosotros que aún está atada al mal. Es lo que llamamos la carne. Hermano, esa es la razón por la cual sigues pecando. Amado hermano, esa es la razón por la cual luchas en tantas ocasiones por hacer la voluntad del Señor. Porque existe aún en ti algo que en su totalidad no ha sido redimido. Hermanos, en estos textos podremos identificar ¿cuáles son los frutos que testifican que alguien es un cristiano o alguien no es un cristiano? Hoy en día existe una frase muy común, pero totalmente errada, que tú ves a una persona y esa persona dice ser cristiana, pero vive como el mundo. Camina como el mundo, va a las cosas que hace el mundo, bebe lo que bebe el mundo, ve lo que ve el mundo, y sin embargo dice ser cristiana y alguien te dice, él no es cristiano, y tú contestas, no, es que no debemos juzgar. Hermano, Pablo establece quién es verdadero cristiano. No es una cosa mística. Pablo no nos deja a nosotros, tú identifica y ora para ver si él es cristiano. No. La Biblia nos declara cuáles son los frutos, dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, que por los frutos conoceremos el árbol. Tú no puedes ver la raíz, pero tú puedes ver el fruto y a través de ver el fruto ves qué tipo de raíz es. Pablo nos deja en primer lugar ver en estos textos quién es un verdadero cristiano. En segundo lugar, también nos deja ver quién es un cristiano santo. Mira, hermano, también existe un tipo de corriente cristiana medio mística, que una persona santa es uno que todo el día está orando, que una persona santa es una que no come esto, no bebe esto, no hace aquello. Pero Pablo nos deja ver que la santidad se demuestra, que un hombre que verdaderamente está teniendo victoria en su vida es uno que ha dominado estas cosas. Hermanos, este texto debe hacernos preciosas las palabras de que Cristo dijo a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, este texto nos revela el tipo de carne que aún tenemos y espero que quieras correr a Cristo, hermano, que te quieras aferrar más a Cristo para que aquella parte que mora en ti sea dominada, sea aplastada y con tu vida glorifiques al Señor.
Y además creo que este texto debe ayudarnos a identificar la relación que el cristiano tiene con el pecado. ¿Es acaso que el cristiano no tiene ya ninguna lucha con el pecado? ¿Es acaso verdad que el cristiano no peca más? ¿Que todas sus acciones son santas, puras y perfectas? ¿O es acaso que alguien puede ser cristiano y practicar toda su vida el pecado y vivir toda su vida en el pecado? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a escudriñarlo a través de estos textos. Quiero adelantarme a una reacción que me espanta cuando predicamos acerca de estos temas. Yo puedo afirmar, como decía ese canto, el acta de los decretos contra el cristiano ha sido en su plenitud cancelada. Los pecados presentes, pasados y futuros han sido pagados por Cristo. No hay ni una ira más en la copa del Santo Dios contra su pueblo. Todos los pecados de su pueblo han sido perdonados, ni uno ha quedado fuera. No hay algo que en un tiempo el cristiano tendrá que pagar de su pecado. Totalmente han sido llevados por Cristo. Podemos afirmar eso, pero siempre que afirmamos esto, alguien puede estar pensando que puede ser cristiano y que a causa de que Cristo ya llevó todos los pecados, él puede vivir en los pecados. Si tú piensas eso, arrepiéntete de eso porque probablemente no eres cristiano. La cruz de Cristo no es un permiso para pecar. La cruz de Cristo es la libertad para vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Y quiero que descubramos esto en esta carta, en estos textos. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Mira, hermano, el versículo 19 es un contraste con el versículo 22. Ve el versículo 22, dice así: mas el fruto del Espíritu es, las obras de la carne son estas, mas el fruto del Espíritu. Es importante notar algo. Las obras de la carne son la manifestación de una actitud, o sea, a causa que alguien está viviendo en la carne, el fruto del pecado ha nacido. La carne es pecado, en sí la carne es el pecado, pero la manifestación es el adulterio, fornicación, inmundicia. Mira, voy a explicar esto de la siguiente manera. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Definamos en primer lugar lo que es la carne. ¿Qué es la carne? El texto nos está diciendo: es imposible que alguien que esté viviendo en la carne no caiga en estas cosas. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y noten eso, la ley era imposible por cuanto la carne es débil. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, ¿qué palabra podríamos sustituir por la palabra carne?
Sería ilógico que pensáramos que pecado. ¿Cómo diría esto el versículo 8? Y los que viven según el pecado no pueden agradar a Dios. Pablo, ¿eso es evidente? Obviamente que alguien que vive en pecado es alguien que no agrada a Dios. ¿Cómo interpretaríamos el versículo 3? Porque los que era imposible para la ley por cuanto era débil por el pecado. Pablo, eso es evidente. No, hermanos, la palabra carne en nuestro texto junto con el texto de Romanos tiene una connotación de autosuficiencia. La palabra carne es el esfuerzo de una persona que trata de obedecer una ley con el propósito de ser salvo. Podríamos decirlo de esta manera. Cualquier religión que no confíe plenamente en la obra consumada y efectuada de Cristo, son hombres que andan en conformidad a la carne. Expliquémoslo de esta manera. Un hombre que está evangelizando en las calles, está yendo a una iglesia, a un lugar a reunirse con el propósito de juntar obras para que en el día del juicio le salga bien la cuenta. Ese es andar en conformidad a la carne. Entonces, Pablo está diciendo en Gálatas, y manifiestas son las obras, y manifiesta es la actitud autónoma de los hombres. Es evidente cuando una persona está tratando de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Hermanos, todas esas leyes no tienen poder contra los apetitos mundanos de la carne. No importa cuán piadosas parezcan unas personas tocando puerta por puerta en las calles, poniéndose en diferentes esquinas y que están sacrificando tanto en el sol de 12 horas paradas ahí sin dinero, viajando entre el mundo. Pero déjate digo algo, cuando ellos llegan a su cuarto no pueden dominar los pensamientos de su corazón. No tiene poder la carne. La carne puede testificar que eres un hombre moral, pero jamás se conforma a la santa ley de Dios. ¿Qué pasó con los fariseos? Ellos se conformaban externamente en sus propias fuerzas a la ley. Pero ¿qué dice Cristo? Ustedes evitan y se agarran la mano con tal de no matar, pero ¿qué hay en su corazón? El esfuerzo humano no tiene poder contra los apetitos de la naturaleza caída. Y Pablo está diciendo, cuando alguien camina en autosuficiencia, es evidente. Hermano, piensa en esto. ¿Por qué hombres que parecen hacer esfuerzos tan grandes de no casarse terminan siendo violadores? Porque no es el esfuerzo humano lo que mata el deseo de la carne. ¿Por qué hombres que parecen hacer esfuerzos que son honorables, pareciera, honorables? Mira, ese hombre ha dejado sus riquezas con tal de irse a un lugar lejano. Pero su corazón sigue maquinando la maldad. ¿Qué pasó con los fariseos? Ellos dijeron que ellos estaban cumpliendo el mandamiento de Dios de no acostarse con la mujer de su prójimo. O sea, no caer en adulterio. Pero ¿qué dice Cristo? Ustedes pueden detener su cuerpo para no ir a acostarse, para que su reputación siga siendo alta. Pero ¿qué pasa cuando ves a una mujer? Si la deseas en tu corazón, es lo mismo que si hayas adulterado con ella. Pablo es lo que está expresando, hermanos. La sabiduría que no es de Cristo es locura.
La justicia que no es de Cristo, o sea, la salvación que no es de Cristo, solo resulta en culpabilidad y condenación. Y esto es lo que más, la siguiente frase es lo que más tiene que ver con nosotros esta mañana. La santificación que no es de Cristo resulta en suciedad y pecado. Si tú te separas de Cristo para ser salvo, para ser santo, esto resultará en lo que acabamos de leer en Gálatas. La redención que no es de Cristo es servidumbre y esclavitud perpetua al pecado. He citado a un autor. Hermano, lo que Pablo está enseñando a los Gálatas es que para ser santo, la enseñanza que está dando Pablo a los Gálatas es que para ser santo debemos depender de Cristo. Para ser santo no es aparte de la persona de Cristo. Teniendo esto en mente, lo que quiero demostrar en primer lugar es que Pablo está advirtiendo a los creyentes que pueden caer en estas maldades. Hermanos, quiero que piensen en esto. Vean conmigo Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vean qué tipo de pecados Pablo está mencionando. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué está diciendo Pablo al final con cosas semejantes a estas? No he dado una lista exhaustiva. Solamente estoy dando aquellas cosas representativas de todas las maldades que podemos cometer. ¿Pablo está exhortando a los cristianos? Es una pregunta. ¿Pablo está exhortando a los cristianos a que no caigan en estas perversiones? ¿Es verdad que un creyente puede caer aún en estas maldades? Hermano, quiero que sepas que Pablo está hablando a creyentes. Pablo les está advirtiendo a los creyentes en Galacia: si ustedes se separan de Cristo, caerán en estas maldades. Si ustedes se separan de Cristo, caerán en estas perversiones. Mira, vamos a ver si es la única vez que Pablo dice esto a algunos cristianos. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues. Ahora, ¿por qué sabemos con estas tres palabras que Pablo está hablando a creyentes? Porque Pablo no evangelizaría a una persona diciendo: mata tu pecado, mata tu pecado, mata tu pecado. Él les diría: cree en Cristo y serás salvo. ¿Qué dijo a Cornelio? ¿Qué haremos para ser salvos? Hermanos, si alguien viene a ti, no debes decir: mata tu pecado, abandona tu pecado. Solamente debes decir: cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y el resultado de una fe verdadera en Él resultará en un odio al pecado, en un aborrecimiento a aquello que Cristo vino a pagar por nosotros. Pero Pablo dice a los de Colosas: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vayan conmigo a Romanos capítulo 13, versículo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia,
No en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, Pablo está exhortando a los de Roma después de haber dado una exposición excelsa del Evangelio en 11 capítulos enteros. Ahora dice, no provean para los deseos de la carne, anden como de día honestamente, no en glotonerías, dice, no en lujurias, no en borracheras. 2 Corintios capítulo 12, versículo 20. 2 Corintios. Capítulo 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Había personas que habían caído en estas maldades que Pablo decía no se han arrepentido. Hermano, tu carne es capaz de esta maldad. No ha llegado la consumación de la redención de nuestra carne y somos capaces de caer en estas maldades. Hermano, ¿cuánto necesitamos a Cristo vivir pegado a Él? Vuelvo a lo mismo, no es un misterio cuando el gozo falta en tu corazón. No es un misterio cuando tu ánimo decae. No es un misterio cuando caes en cosas que pensabas tener dominadas. La razón es esta, te estás separando de Cristo. Te alejas de Cristo. Ahora, piensen en el concepto de la carta a los Gálatas. ¿No pensaríamos de los legalistas que son muy santos? Son súper santos, no, Pablo dice, son súper pecadores. El legalismo no es la manifestación exacta y sublime de la santidad. El legalismo es pecado, porque se aleja de Cristo. Y el alejarse de Cristo resulta el más y más y más pecado. Hermanos, acerquémonos a Cristo. Busquemos estar cerca de Cristo. ¿Para quién va dirigida esta mañana estas palabras? En primer lugar, si tú estás aquí y tienes poco contacto con la palabra de Dios, escucha cuán depravada es tu carne, porque si esto pasa con un cristiano, ¿cuánto más con uno que no conoce al Señor? Conoce la condenación que hay sobre estos pecados, que la ira de Dios está sobre ti si no te arrepientes, pero ve y conoce con cuánto amor te ha amado el Padre. Ven y conoce que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, también quiero hablar a cristianos que se están separando de la vid. Hermano, si te estás separando de Cristo, esta es la manifestación. Existe, Pablo hermanos, no damos gracias a un doctor cuando nos dice la profundidad de nuestra herida y ahora podemos sanarla como es debida. No damos gracias cuando nos evita por medio de medicamento o algunos remedios caer en una enfermedad más grave. No somos agradecidos con los doctores y cualquiera que te dé un consejo de ese estilo, cuanto más con Dios Espíritu Santo, que nos pone las cosas en cuales podemos caer para que huyamos y nos refugiemos, como cantamos hace un momento, en Cristo. Refugiarnos en Cristo. Alabemos al Señor, demos gracias en nuestro corazón, pero no
contradigamos la palabra de Dios. Pablo no dijo a los colosenses, niega en ti el pecado. Pablo dijo, hazlo morir. No dijo, no creas que en ti hay pecado. Él dijo, mata el pecado que aún mora en ti. Y también van para creyentes. No solo para creyentes que se están separando de la vid, sino para aquellos que no están siendo cuidadosos, que piensan estar un momento de firmeza, pero el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tú puedes estar bien, dices, no me estoy separando de Cristo, yo te digo, aférrate más. Si alguien dice que estas cosas no son una realidad en su vida y que su carne no es capaz de caer en estas maldades, yo les digo que alguien hay aquí que es más piadoso que David, que cayó en la fornicación y el homicidio. Que hay alguien más santo y más piadoso que el mismo Pedro, que negó 3 veces al Señor Jesucristo. Que hay alguien aquí más obediente que Noé, que cayó en la borrachera que hay alguien que tiene más fe que Abraham, que cayó en la mentira y la incredulidad en algunas ocasiones. Hermanos, si niegas esto, he aquí hombres más fuertes que ellos. ¿Qué hizo Pedro cuando cayó? Aún hablaba las groserías. Dice que maldecía, blasfemaba, con tal que no fuera identificado con Cristo. Hablaba cosas que no agradaban al Señor. Ahora, quiero dar un breve indicación, explicación de lo que son estos pecados. Dice en el Gálatas capítulo 5, vamos ahí, hermanos. No me voy a detener a hablar muy extensamente de cada pecado, pero sí quiero que veas cómo se puede manifestar algo de esto en ti y en mí, para que tengamos precaución, para que nos aferremos a Cristo. Las 4 primeras cosas son de índole sexual, dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hemos leído ya esto en 2 Corintios 12 y en Colosenses 3, estos mismos pecados que Pablo manda matar. Y podríamos pensar, y hermanos, ciertamente el hombre es más atacado en ocasiones contra esto. Debemos ser diligentes de no alimentar algo en nuestra carne que resulte en una maquinación en nuestra mente y aún resulte en una fornicación física con alguien, obviamente que no es tu esposa. Hermano, debes luchar aún cuando sales a la calle. Debes luchar por no ofender al Señor con tus ojos. Hermanos, hagamos pacto como Job. Él dijo, hice pacto con mis ojos para no mirar a una virgen y pecar así contra el Señor. Hermanos, seamos diligentes en esto. Hermano, nota esto. Ve el Sermón del Monte. Tú dices que Dios me libre de caer en fornicación. No ores solamente así. Ora, Señor, líbrame de mirar. Y líbrame que mis ojos se posen sobre alguien que no es mi esposa. Líbrame de mirar. Cristo dice que aunque no lo hagas físicamente, si lo haces con tu mente, has adulterado. Y hermanos, hay un peligro en esto. Así empezó David. Él solo salió al terrado, vio a una mujer y dijo, tráiganla. Y podríamos creer que esta exhortación es solo para los hombres de la iglesia en Galacia o solo para los hombres de la iglesia bíblica Gozo Soberano en Querétaro, pero yo creo que las mujeres deben prestar mucha atención a esto. La última palabra, la palabra lascivia, en el texto griego significa sensualidad. Hermana, yo te digo, nuestra vestimenta, tu vestimenta, hermana, no debe buscar ser sensual. Si es sensual, no agrada al Señor. Quiero explicar esto por medio de un ejemplo. ¿Por qué no tenemos un grupo de música aquí grandote, unas baterías enormes, unas guitarras eléctricas y tanta cosa?
Hermano, porque la alabanza no debe ser el centro de atención en la iglesia. La alabanza la música solo es un medio en lo cual la congregación es dirigida a cantar a Dios. La música es la voz de los hermanos. Hermanos, aunque cantemos mal, es la música lo que el Señor, esa es la música, la voz. Y no ponemos cosas estruendosas, pues no queremos quitar la atención de la mente de los hermanos de Cristo. Una vez preguntaron a un pastor y me encanta esa respuesta y le dijeron, hermano, ¿usted permite que en su iglesia alcen las manos? Y dice, sí, siempre y cuando no distraiga a los demás. Y dice, pues, ¿qué quiere decir con eso? Sí, si alguien dice, cuando yo quiero adorar, quiero dar marometas y quiero hacer muchas cosas y moverme y danzar y al frente y todo, él dice, eso distraerá a las personas a Cristo, no lo hagas, hermano. Tu mente, hermanos, no debemos generar nosotros nada en alguien más que quite sus ojos de Cristo. Hermana, con esto quiero explicar la manera en cual la mujer debe vestirse, sin permitir que su vestimenta quite los ojos de Cristo. Si la manera en que te vistes es con tal de hacer que alguien voltee y vea, yo sé, la belleza de la mujer es la manifestación de la gracia de Dios. Y no decimos que no deba arreglarse ni nada de eso, pero digo que cuando te vistes para robar cámara, así se dice, ¿no? Cuando te vistes para robar cámara, estás pecando contra el Señor. Y bueno, no diría esto en algunos años, pero algunos hombres están siendo atacados con esto, así que, hermanos, portaos varonilmente. Continúa el texto y dice en versículo 20, idolatría, hechicería. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Juan, en 1 de Juan capítulo 5, Juan termina la carta diciendo, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Y como les he mencionado, quiero explicar brevemente qué significa, pero quiero aplicarlo, quiero que vean qué tiene que ver con el cristiano la idolatría. Yo creo que Pablo dijo a los de Tesalónica que Dios los había librado de los ídolos para adorar al Dios verdadero. No creo que signifique solamente que Pablo está diciendo a personas que no se inclinen ante el madero que nada es, ante la estatua que nada es, ante aquellos que tienen ojos mas no ven, oídos mas no escuchan, tienes pies mas no andan. Pero ¿qué hay en tu corazón? Hermano, yo estoy seguro que si voy a tu casa no voy a encontrar una estatua ahí a la cual tengas idolatría. Éxodo, en los 10 mandamientos, vemos claramente que esto es pecado y es aborrecible por Dios. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay alguna cosa que pongas por encima de Cristo? Ahora, lo preocupante es esto. Puedes venir a la iglesia, puedes tener tus tiempos con Dios adecuados, bien, sustanciosos, tiempos de oración, ir a los ministerios, participar de la oración congregacional, venir a los estudios de los viernes, ser puntual, ser un hermano bien, y aún así tener idolatría en tu corazón. ¿Qué cosas pueden causar idolatría en tu corazón? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? Hace tiempo hablé de homeschool, la teología, tus estudios. Hermanos, aquí me encuentro como en tantas cosas y como siempre incapacitado para convencerte que puedes estar idolatrando, que podemos estar idolatrando algo.
No es cualquier cosa. No porque no estemos ante un madero, la idolatría deja de tener la connotación pecaminosa de que Dios aborrece. La idolatría es idolatría, ya sea un madero, ya sea tu hijo, ya sea tu escuela, ya sea la teología. Mira, hermano, la teología es buena, pero la puedes idolatrar. Y los reformados, al estudiar, tendemos a hacer eso. Dice Martin Lloyd-Jones en su libro de los puritanos que los arminianos no tienen problema con eso porque no estudian mucho, pero que los creyentes reformados deben cuidar su corazón de idolatrar aquello que estudian. Ahora, sigue una palabra que dice hechicería. La palabra griega por hechicería es la palabra farmakeia, de donde viene nuestra palabra en español farmacia. Pero quiero explicar que la Biblia no está en contra que si tienes algún malestar tomes algún medicamento o que hagas alguna manera para curarte. Pablo dijo a Timoteo, ¿tienes problemas en tu estómago? Toma un poco de vino. Pero en ese tiempo, algunos magos usaban de sustancias y hierbas para revolverlos con tal de generar éxtasis en las personas. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? En Isaías se nos dice, el Señor exhorta al pueblo, no confíen en los encantadores, no confíen en aquellas cosas, confíen en mi palabra. No busquen la psicología para restaurar el alma de alguien. Busca a Cristo, busca la palabra, hermano. Hermano, yo te puedo decir esto. Podríamos vivir como a Dios le agrada. Podemos vivir como a Dios le agrada solo leyendo este libro diario con diligencia. No necesitas algo extra. ¿Tienes preguntas de cómo conducirte en tu trabajo? Ve a la Escritura. ¿Tienes preguntas de cómo conducirte en la escuela? Ve a la Escritura. ¿Quieres discernir si estás idolatrando algo? Ve a la Escritura. Ora al Señor y que te revele. No necesitas la psicología. Cristo es poderoso. Pero sí quiero que seamos exhortados con algo. No permitas que una pastilla evite que pongas tus cargas en el Señor. No permitas que el medicamento sea sustituto de tu confianza. Yo no estoy en contra de esto, pero sí creo que debemos hablar acerca de esto. Hermano, no permitas que un medicamento se vuelva en ti en el sustituto de la oración. Descansa en el Señor en la oración. Reposa tu ser, diles tus cargas, dile tus ansiedades. Si por causa médica tienes que hacerlo, hazlo, pero no reemplaces eso con la santa presencia de Dios. Y quiero continuar y no tardarnos tanto en esto, pero vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 20. Hermano, quiero que notemos algo. ¿Cuántas palabras se habló acerca de los pecados sexuales? 4. En el texto griego al parecer hay 3, pero ya sean 3 o 4. ¿Cuántas cosas se habla acerca de la idolatría y la hechicería? Pues hay 2. Nota esto. Cuenta cuántas veces se menciona que cuando tú estás degradando a Dios en tu propio esfuerzo, los problemas en la iglesia se manifiestan. Cuenta cuántas veces se mencionan problemas interrelacionales que se necesitan 2 para cometer. Versículo 20. Enemistades, pleitos, celos. ¿Por qué celos sí entra en esto? Porque para celar a alguien tienes que ver a alguien. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios.
Tu vida es afectada cuando andas en la carne, porque hermano, ¿no has experimentado eso, de esa sequedad que te apartas de Cristo, te apartas de la palabra, de la oración de la iglesia y sientes como si te estuvieras chupando y caes en un pecado y dices lo mismo que David? Mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir de día y noche, y te secas y parece que pronto serás una rama de aquellas que puede ser quebrada, pero el Espíritu Santo, que es fiel, te restaura. Y es tu carne, eres tú lastimado cuando andas en la autosuficiencia, tu familia también. ¿No pasó así con David? Su pecado afectó a los demás. ¿No pasaba así con los reyes? A causa del pecado del padre, los demás eran afectados por el ejemplo y tantas cosas. Pero la iglesia es afectada cuando tú andas en la autosuficiencia separado de Cristo. Hermanos, no quiero detenerme tanto en hablar otra vez de la importancia de la iglesia, pero pueden ver cuán importante es. ¿Cuántas cosas más se mencionan de la iglesia? Porque ¿qué estaba pasando en Gálatas? Vean el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Estaban devorando a causa de la autosuficiencia, a causa de celos. Él ha alcanzado más que yo. A causa de los pleitos, iras, enojos, hermano. No debemos decir acerca de nuestro carácter, es que así me hizo el Señor. No. Es causa del pecado original y debes buscar aplastarlo. Mira, hermano, muchos vencemos en nosotros casi instantáneamente la borrachera, la fornicación y todos esos pecados que llamaríamos escandalosos. Pero hermano, ¿estás avanzando en tu carácter? ¿O eres una persona que todavía espanta a los demás decir algo cerca de ti por cómo vayas a reaccionar? Contiendas cuando dos personas no se dejan y termina en disensiones y en herejías. Hermanos, ¿por qué existen las herejías en estos pleitos? Porque con tal de tú estar con tu favorito, eres capaz aún de negar parte de la Escritura con tal de vencer al otro. Eso estaba pasando en Corinto. Las personas en Corinto estaban diciendo, yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, este es mi bueno, este es el que me gusta más. ¿Y qué pasa? Empezaron a generarse divisiones. Envidias. La palabra envidia tiene el significado carcoma, como dice el Proverbio 14, es carcoma de los huesos. Y tiene el significado mirar en contra de. Hermano, y esto resulta en homicidio. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la razón o el pecado naciente o el pecado antes por el cual Caín mató a Abel? Lo miró mal. Deseó ser aceptado con su ofrenda como lo había sido él. Fue la envidia que causó el asesinato de Abel. Fue la envidia que echó a José al pozo. Hizo que Coré, Datán y Abirán hablaran en contra de Moisés y Aarón. Hizo que Saúl persiguiera a David, ¿no es verdad? Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000 y su corazón se encendió. Dio origen a la razón por la cual mataron al hermano mayor, a Cristo. ¿Recuerdan esa parábola? Y es el hijo del dueño de la viña, matémosle. ¿Qué pasaba con los fariseos? La Escritura dice que ellos sí reconocieron que Cristo era el Mesías, pero a pesar de la revelación del Espíritu Santo en sus corazones, ellos por los celos y la envidia dijeron, no es, matémosle.
Y termina diciendo borracheras y orgías. ¿Te sorprende eso, que el creyente puede caer aún en esas cosas? Mira conmigo, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Yo creo, hermanos, que esto tiene la connotación, no sé si tanto en el ámbito sexual, porque Pablo ha hablado de las 4 cosas sexuales, pero sí creo que tiene que ver con desfiles desordenados que a causa de la borrachera la gente salía a hacer manifestaciones adorando al rey Baco. Esto nos lo muestra la historia. El bullicio por la borrachera hacía que los creyentes, aún en esos tiempos, llegaran a ser arrastrados por estos desfiles que llamaban su atención. Y dice el texto, y continúa en Gálatas capítulo 5, y cosas semejantes a estas. Pablo no está dando cosas exhaustivas. Ahora, quiero pasar a nuestro siguiente punto. Acerca de las cuales os amonesto. Estas últimas palabras nos hacen evitar el error. Estas últimas palabras nos hacen evitar el error. En primer lugar, Pablo nos enseña que los está amonestando. ¿Qué dijo sobre, lo hemos repetido tantas veces, pero qué dijo sobre el que fue encontrado en adulterio? Saquen a ese perverso, hermano. La reacción de la iglesia ante el pecado de sus miembros no debe ser de indiferencia. Debe ser de exhortación. Si tú lees el capítulo 6, versículo 1 de Gálatas, Pablo enseña a los Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y mira, ahí también nos habla de la firmeza que debemos tener. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En primer lugar, aprendemos de esto, que cuando un hermano cae en algo semejante a esto, la iglesia no debe decir, ¿y quién somos nosotros para juzgarlo? No, si es sorprendido en alguna falta, debe ser exhortado. Si se arrepiente, él debe permanecer y debe ser restaurada su alma y debe buscar la santificación y pedir a hermanos que estén vigilantes a él. Pero si no se arrepiente, debe ser echado fuera de la iglesia o debe ser disciplinado. Si no hay arrepentimiento en ese pecado, él no debe permanecer allí. ¿Qué enseña el Señor Jesucristo? Creemos que son muy duras las palabras de Pablo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18? Ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve con un testigo más, repréndele. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no, ve y dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tómalo como gentil y publicano. Sácalo. Tómalo como si no conociese a Cristo. Acerca de las cuales os amonesto, hermanos, sé que esto es difícil, pero quiero que estemos atentos. Si tu hermano peca, ve tú y repréndele. A él. Tú ve con él. Si tú has visto eso, no tienes que ir a alguien más a comentarlo, debes reprenderlo tú. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que esas cosas puede caer un cristiano, pero que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Hermanos, he aquí la relación del creyente con el pecado. El creyente puede caer, no debemos negar, pero el creyente no puede practicar esa maldad. Pablo está comentando como si dijera, es verdad, amados hermanos en Galacia, que pueden caer en estas maldades y yo os amonesto, pero que tú que estás sentado aquí, que estás practicando este pecado, no conoces a Dios.
No conoces al verdadero Dios, porque el verdadero Dios te libra del pecado. Es un Dios falso que has hecho en tu mente y que sigues y estás idolatrando. Hermanos, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 3. ¿Qué es eso tan famoso del cristiano carnal? ¿Es verdad que la Biblia acepta una doctrina de que el creyente puede vivir como un pecador toda su vida, como una práctica toda su vida? Versículo 2. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y ahí está la clave, y andáis como los hombres. Pablo no está diciendo existe el que es cristiano, el que no es cristiano y algo en medio de ellos dos, no. Juan dice, o eres hijo de Dios o eres hijo de diablo. O has nacido por primera vez nada más, o has nacido por primera y segunda vez. No hay algo intermedio. O eres de Cristo o eres de la ira de Dios. Pablo les está diciendo, hermanos, noten esto. Muchas iglesias hacen jactancia y casi estandartes de este texto diciendo es que somos cristianos carnales. No, Pablo los está prácticamente confrontando fuertemente. Esto no era un halago para ellos, era casi una ofensa. Hay dos personas, los que han nacido de Dios y los que aún son carnales y andan como hombres. Pablo les está diciendo, se están comportando como incrédulos, se están comportando como si no conocieran a Cristo. Quiero que veas esto en Colosenses capítulo 3. Lo hemos leído, pero evité leer algo con el propósito de leerlo hasta este momento. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Pablo dijo a los de Colosas, maten su pecado, pero mira qué paralelismo tiene esto con Gálatas. Versículo 5, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. He ahí la clave. La ira de Dios viene sobre aquellos que viven en su pecado. La ira de Dios viene sobre aquellos que viven practicando su pecado. No importa que seas de familia cristiana, joven. No importa que tengas muchos tiempos, hermano, 40 años. Si practicas el pecado, no eres hermano y la ira de Dios está sobre ti. Vamos a Gálatas. Mira lo que dice, no vayan ahí, pero mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y nota esto, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando decimos puedes caer en el pecado, es que tu carne aún es capaz de hacer esa maldad. Pero hermano, tu corazón no se alegra de eso, sino que la tristeza abunda en tu corazón cuando eso pasa en ti. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si practicas el pecado, no es sencillo. Amigo, si tú estás aquí
y a lo mejor has venido muchas veces a esta iglesia y te agrada aún la predicación, no debemos sorprendernos. Dice el Mateo: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, metido a una cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe. Pero Juan le decía: no te es lícito. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta. Por cuanto se celebraba el cumplimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiere. Hermanos, amigos, no permitas que las palabras duras hagan que abraces más tu pecado. En otro texto nos dice que Herodes escuchaba de buena gana a Juan el Bautista. Sin embargo, lo mató decapitar cuando éste le confrontó con la verdad. Cuando le dice: no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. Te digo algo, nuestros pecados, tus pecados son vastos. Tus pensamientos son vastos en maldad, pero Cristo ha derramado su sangre para la salvación de los pecadores. Y si tú vienes a Él, hay perdón para ti. Cristo Jesús, mira, tienes una imagen quizá de Cristo como un crucifijo o algo, pero déjate digo algo, Cristo Jesús vino a la cruz para sustituirte, para ponerse en tu lugar. La ira que debía ser derramada sobre nosotros fue derramada sobre el Cordero sin mancha, sobre aquel que no tenía pecado. Y si tú vienes a Él, su sangre puede ser aplicada a tu maldad y lavarte de todo pecado. Y no hay un pecado que Cristo no pueda perdonar. A todo aquel que viene no le echa fuera. Y si tú vienes, hay perdón para ti. Amigo, no te quedes más tiempo esperando acumular más maldad. Llega un momento en que Dios abandona al hombre para que se entregue a concupiscencias que avergüenzan. Y a ti te digo, hermano, huye de estas maldades. Huye de estas maldades. Mortifica tu pecado, mortifica tu carne con la palabra de Dios. Mortifícalas y no des descanso. Clama en oración por victoria al pecado. Cristo ha vencido y su victoria te es puesta. Clama a Dios por ser limpiado de aquellos deseos que deshonran a Dios. Corta cualquier cosa en tu vida que te pueda hacer deshonrar a Dios. Corta cualquier cosa que alimente tus concupiscencias y se vuelva en tentación, y la tentación en pecado, y sea concebida esa maldad. Teme a Dios, apártate del mal, hermano. Recuerda aquellos textos que te hablan de la apostasía cuando estés siendo tentado, que un pecado hizo que el corazón de Judas se endureciera por completo y entregara al Señor Jesucristo. Hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, anda en conformidad al Espíritu, abundando en su palabra, usando los medios de gracia que Dios te ha dado, hermano. Nota esto, cuán importante una vez más es la iglesia, y con esto quiero terminar. Si estás siendo tentado en algunas de estas cosas, pregúntate cómo está siendo tu relación con la iglesia local de Cristo.
la mayoría de los medios de gracia se encuentran dentro de la iglesia. Yo creo que un medio de gracia es la oración privada, dice el Señor Jesucristo, cuando entres a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Yo creo que el medio de gracia es la lectura privada, como dice el salmista, en tu ley medito, en ella de día y de noche. Pero hermano, la cena del Señor, el bautizo, la oración congregacional, la predicación constante, la comunión unos con otros, los ágapes unos con otros, los estudios de la iglesia, todos ellos son medios de gracia. Y nota, cerca de 8 se encuentran dentro de la iglesia. No es un misterio. La razón por la cual te estás quizás secando y cayendo en autonomía, pregúntate cómo está tu relación con la iglesia. Hermano, mi deseo con este texto es que tu corazón se encienda más y que digas como Jeremías, fui seducido, más fuerte fuiste que yo, que cuando veamos nuestra maldad busquemos estar más cerca de Cristo, hermano, habita en lo secreto, Él es tu refugio. Decía el canto, ese canto hermoso, que cuando eres tentado, Cristo es tu refugio. Cuando seas tentado a hacer las cosas en tu propia fuerza, ve y escóndete en Cristo y clama por su fuerza, por su gracia. Nota esto. En Juan capítulo 15 dice que los frutos se iban a dar, que cuando los frutos se dieran el Padre iba a ser glorificado, pero los frutos solo son aquellos que permanecen en Cristo. No podemos dar fruto fuera de Cristo. Hermano, no puedes matar el pecado fuera de Cristo. Acércate a Cristo, medita en Cristo, clama a Cristo. Él es nuestra única esperanza, nuestra única verdadera santificación. Oremos, hermanos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra que nos advierte las maldades de nuestro corazón. Implanta este temor santo en nosotros para no caer en estas perversiones. Implanta estas cosas en nosotros para no caer en estas maldades. Y Señor, haznos ver la preciosura de Cristo para que cuando el pecado nos tiente, Señor, su rostro resplandezca más fuertemente en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia. Señor, yo te alabo por tu iglesia. Porque, Señor, la estás madurando a través de tu palabra. Solo la gloria es tuya, Señor. Oh, no permitas que el hombre tome de tu santa gloria. El hombre no es más que polvo, gusano, miseria. Pero Cristo es nuestro Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.